Texto 1, capítulo 1. Dhritarashtra vacham dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaham mamaka pandavaschaiva kima kurvata sanjayam. Entonces, voy a leer la traducción. Dhritarashtra dijo: oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Significado por su divina gracia Vaicharanavinda Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que resume el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en la línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contiene las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en una otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta porque la habla directamente la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. En la actualidad, el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la Tierra. El Bhagavad Gita va a solucionar ese problema, ya que los hombres inteligentes encontrarán en esa gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita, es absolutamente posible en el mundo entero haya una sola escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, el Señor Krishna, el hijo de Devaki, y toda la raza humana cante un solo himno, la glorificación del santo nombre del Señor Krishna. Ese canto del santo nombre del Señor Krishna lo recomendó mucho el propio Señor, y la gente está sintiendo sus efectos en la práctica mediante el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el mundo occidental ya ha comenzado el canto de ese glorioso santo nombre introducido por la Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna, y el mismo gradualmente se está difundiendo por todas partes del mundo para que la raza humana pueda tener una sola religión, un solo Dios, un himno y una ocupación en el servicio al Señor. Eso hará aparecer la paz tan ansiosamente se desea en el mundo material. La palabra Dharmakshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa porque en el campo de batalla de Kurukshetra la suprema personalidad de Dios se encuentra presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda le preguntó a Sanjaya, su secretario: ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en el campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos y quería estar seguro de la suerte que correría sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla sea librada en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho el temor de la influencia que el sagrado lugar podría tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable
en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa y, en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto que Dhritarashtra estaba pensando lo que él pensaba. Él deliberadamente reconoció que Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con eso uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación a sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se halla presente el padre de la religión Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor le dará el poder a las personas enteramente religiosas encabezadas por Yudhishthira. En este significado de las palabras Dharmakshetra y Kurukshetra, ese es el significado, de las palabras Dharmakshetra y Kurukshetra, aparte de su importancia védica histórica. Fin del significado. Om Gyanati Mirandasya Yanam Gyanam Salakaya Chakshuru Militam Gyanatasmai Shri Gurave Namaha. Bueno, este verso es muy significativo y muy especial porque es el primer verso del Bhagavad Gita, vamos a decir. Es como lo primero que nos encontramos cuando abrimos el libro y a veces nos cuesta entender el significado del verso y la situación emocional de todas las partes involucradas en este hecho histórico. Años atrás, hace unos 11, 12 años, visitamos Kurukshetra junto a mi maestro espiritual y unos devotos, y parecía increíble no estar presente en el lugar histórico donde se desarrolló quizás no, la más grande guerra mundial en la historia de la humanidad. La batalla de Kurukshetra fue el evento, o fue el meridiano donde se pasó de una era hacia la otra era. Alrededor de la batalla de Kurukshetra pasamos a la era de Kali Yuga. Y ese evento es muy importante históricamente para nosotros porque fue ahí mismo donde Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, presente en el campo de batalla, realiza esta conversación con Arjuna previa minutos antes al desarrollo de la guerra. Nosotros tenemos mucha experiencia históricamente en haber leído libros en la escuela y haber visto películas en lo que significa una guerra mundial. Tuvimos 2 guerras mundiales muy importantes donde murieron millones de personas. Y esta guerra tenía un significado muy especial porque de un lado y de otro habían quedado familiares, amigos, maestros, personas muy queridas, y por distintas cuestiones de la providencia habían quedado de un lado y de otro de los bandos, de los Kurus y de los Pandus, y de los Pándavas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el apego? ¿Por qué se me ocurrió citar este verso? Y es porque en realidad la raíz de la batalla de Kurukshetra tiene que ver con el fuerte apego que tenía Dhritarashtra por su hijo Duryodhana. Bien sabemos que los Pándavas reciben ese nombre porque son hijos de Pandu, y Pandu era un gran devoto del Señor que murió muy joven, y lamentablemente los hijos tuvieron que quedar a cargo de Dhritarashtra, que también tenía otros hijos que formaban la dinastía Kuru. Pero Duryodhana era tan ambicioso que él quería tener la herencia familiar, él quería que recaiga sobre él, a pesar de que por derecho y por seniority debía recaer en sus primos, los Pándavas. Y entonces, a raíz del gran apego que tenía Dhritarashtra a su hijo, él convalidó y ayudó a toda clase de atrocidades en contra de los Pandus, de los Pándavas, en varios intentos de asesinato, en el destierro y luego en la humillación pública de su esposa y diferentes otras atrocidades. Entonces podemos ver cómo el apego, lo que
qué significa el apego y por tanto qué significa el desapego a través de las enseñanzas del Bhagavad Gita. El apego es la dependencia emocional, porque Dhritarashtra estaba tan apegado a la relación con su hijo, a lo que su hijo quiere, a lo que su hijo desea, al disfrute de los sentidos de su hijo, que no le importó el dharma, o sea, el deber, no le importó el bien o el mal, sino que simplemente le importó satisfacer los deseos pervertidos de su hijo. Por tanto, cuando los Pándavas pidieron que le den un reino, solamente no todo el reino, sino un reinado solamente para poder gobernar, ellos se negaron, luego se fueron al exilio y cuando volvieron y dijeron, bueno, estuvimos exiliados una década y media, ahora denos el reino, tampoco se lo dieron, y todo esto deseo del apego del padre al hijo. Ahora, cuando hablamos de apego, a veces entendemos como que los espiritualistas o los devotos tienen que ser desapegados. Esto significa que no queremos a los demás, no tenemos relación emocional con los demás, no nos importa el bienestar de los demás, pensamos que, bueno, si están sufriendo las personas es parte del karma, se lo tienen que aguantar, es tu propio karma. Es una frase muy común entre algunas personas que tienen un mal entendimiento en lo que se llama desapego. En realidad el desapego con respecto a las relaciones humanas, y que creo que es una cosa que podemos aplicar ahora, saliendo en los próximos minutos, saliendo a la casa, y se puede aplicar, es cómo practicar el desapego en las relaciones humanas, cómo volverse desapegado emocionalmente de las personas. Pero eso no quiere decir desapegarse afectivamente de las personas o sentir dolor por el sufrimiento de las personas o sentir amor por las personas. La independencia emocional significa que uno no puede consentir todo lo que la otra persona quiere, y uno no puede dar solo instrucciones que van a hacer que las personas nos gusten o las personas gusten de nosotros, estén de acuerdo con nosotros. Al uno estar desapegado emocionalmente de las personas, eso permite que uno pueda dar instrucciones verdaderas a las personas, porque no nos importa si las personas van a pensar bien o mal de nosotros, sino que nos importa el verdadero avance. Toda esta batalla de Kurukshetra, que tuvo miles de millones de muertes, y que se describe en las Shastras, que el campo de batalla de Kurukshetra era como un mar de sangre, y dice que los brazos y las piernas de los soldados eran como anguilas, como peces nadando en el agua. Así que imagínense el cuadro dantesco que fue eso. Todo eso se hubiese podido resolver si Dhritarashtra hubiese tenido una relación correcta con su familia. Y ahí pueden ver que el apego mal entendido o el apego material puede tener repercusiones de todo tipo en nuestras vidas, y que podemos, mediante el proceso del yoga, entender cómo sobreponernos del apego material y practicar el desapego. Ahora bien, el desapego tiene muchas excepciones, y a veces hay diferentes grados, digamos, y se usan diferentes palabras para hablar de lo mismo, y a veces se confunden los términos. Lo primero, que cuando uno conoce la práctica espiritual, es que te hablan de la restricción. ¿Qué quiere decir? Te dicen no se puede comer carne o no se puede tomar alcohol. Eso es una restricción. En sánscrito se llama nigraha o se llama sanyanya. Y la restricción quiere decir que uno entiende que si tomamos, por ejemplo, para poner un ejemplo, si nosotros tomamos alcohol o nosotros hacemos juegos de azar o tenemos ciertas actividades que van en detrimento de la vida espiritual, eso va en contra de nuestros intereses, y a pesar de que tenemos ese deseo, en el corazón tenemos el deseo de realizar esas actividades, entendemos que tenemos que restringirnos de esas actividades en pos de un avance espiritual. Eso es al principio, nos permite elegir qué es lo mejor para nosotros. Esa restricción permite analizar qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y en base a eso actuar, aún a pesar de que tengamos en el corazón el deseo de esas actividades. Luego tenemos lo que se llama la renunciación. Es un escalón más la renunciación, que es sannyasam en sánscrito. A ustedes les resultará familiar por la palabra sannyas. Sannyas es aquel que toma la orden de renuncia. Y sannyasam significa distinguir entre nosotros mismos
y el objeto de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos el deseo que tenemos. No nos identificamos con el deseo que tenemos. Y es una plataforma superior porque eso nos permite renunciar al placer que genera el objeto de los sentidos. Pero aún así, la restricción y la renunciación son solo el camino hacia el desapego. El desapego es una cosa completamente distinta porque uno no está relacionado emocionalmente con el disfrute de los sentidos. No está relacionado directamente con la fe que uno tiene a la mente. Para ponerlo en palabras, cuando uno está apegado al disfrute de los sentidos, uno tiene un apego a la mente, a lo que la mente tiene para ofrecerle. Pero cuando uno consigue el desapego, uno pierde la fe en la mente y en los impulsos que la mente te manda. En otras palabras, pone la mente bajo el control de la inteligencia y del alma. Y esto se puede ver muy bien en las relaciones humanas, se puede entender en las relaciones humanas, y lo habrán visto cuando muchas personas tienen aversión al compromiso y confunden la aversión al compromiso con el desapego, ¿no? Cuando dicen, bueno, yo la verdad que no tengo ningún trabajo porque yo estoy desapegado, prefiero vivir en mi casa, o yo no tengo ninguna relación, por ejemplo, yo no me quiero casar porque no, el casamiento es un apego y yo practico el desapego. Pero la verdad, las personas que están en esa plataforma en realidad tienen un gran apego y una gran fe en la mente y en la posibilidad de disfrute de la mente le ofrece. Por lo tanto, no quieren apegarse a ninguna de las posibilidades porque eso sienten como que pierden capacidad de disfrutar en la variedad, en la ilusión y florida variedad que te ofrece la mente. En cambio, el desapego, en la relación con los demás y en la relación con el objeto de los sentidos, tiene que ver con la pérdida de la fe en la mente. Uno, en vez de centrar toda nuestra fe en lo que la mente nos dicta y nos pide, uno abandona la fe en la mente y solo toma lo que es bueno para el avance espiritual, lo que es bueno para el avance del conocimiento del uno mismo y del Supremo. Pero entonces, ¿cuál es? Si bien tenemos la renuncia, tenemos la restricción, la renuncia, el desapego, aún así, eso es un medio, no es un fin. El desapego en sí mismo no es un fin, es un medio solamente, porque en realidad, como indica el Bhagavad Gita en el capítulo 4, verso 10, y el Bhagavad Gita en el capítulo 6 también, al final del capítulo 6, es que existen varios caminos para obtener el desapego. Al final del capítulo 6, Krishna dice que uno tiene que fijarse en el ser, meditar en el ser, y con eso uno va a poner la mente bajo control y no va a tener deseos materiales. Y nada lo va a poder mover de su eje mientras uno se fije en el ser, ni los disfrute ni el sufrimiento. Eso es el final del capítulo 6, donde Krishna explica el proceso del yoga. Quiere decir concentrarse en el ser que vive en el corazón y quedarse autosatisfecho. Pero en el principio del capítulo 7, Krishna da un secreto, o digamos una autopista para obtener el desapego de manera natural. Y Krishna dice, de toda la clase de yogis, aquel que fija la mente en mí es el yogi perfecto. Y ese es un gran secreto, porque podemos ver que en eras pasadas, un yogi que quería autorrealizarse tenía que meditar durante 10.000 años. Eso significa sentarse en posición de loto, fijar la mente en el entrecejo, en la punta de la nariz, manejar la respiración, los aires vitales suban a la cabeza, al chakra que está aquí en la cabeza, y fijar la mente en el corazón donde se encuentra el ser mismo y la superalma. Y ese proceso es un proceso muy largo, muy difícil. Suspender todas las actividades y fijar la mente solo en el punto es muy difícil para nosotros en esta era. Y entonces Krishna, sabiendo que esta iba a ser la base fundamental de la filosofía en Kali Yuga, él explica que una forma de obtener el desapego en realidad es haciendo todo lo contrario, y que en realidad el verdadero problema de nosotros no es el apego, no es el desapego, no es que no estamos desapegados, sino que estamos apegados a algo equivocado. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros, como somos parte del Supremo, tenemos esa propensión al disfrute y queremos disfrutar. Y todos queremos disfrutar de algo de primera clase. Nadie quiere disfrutar
Todos queremos disfrutar al máximo, y eso es normal y natural, eso no está mal, porque el Señor Krishna es el disfrutador supremo. O sea que no es una mala propensión, ni es que tampoco uno esté mal situado. La diferencia es que nosotros nos hemos desapegado emocionalmente de la suprema personalidad de Dios. Al principio estuvimos apegados a Él, pero por voluntad propia nos hemos desapegado emocionalmente. No nos importa Krishna, no nos importa lo que Krishna piense, sienta. No tenemos ninguna relación con Krishna. Y resulta que hay una cosa que no nos dimos cuenta, que es que Krishna es la fuente del placer. Krishna es la fuente del placer que estamos buscando. Entonces todos queremos apegarnos a disfrutar, queremos disfrutar del placer supremo, pero no estamos apegados a la fuente del placer supremo. No estamos apegados a Krishna, que es aquel del cuyo placer emana, Rama, la fuente del todo placer. Entonces, el Bhagavad Gita, en el verso 4.10, en el significado, Prabhupada explica cómo conseguir el apego a la suprema personalidad de Dios, porque estando apegado a Dios, es la única forma que uno puede estar satisfecho, conseguir la plataforma Atma Rama. Y es muy lindo ese significado, lo tengo aquí, lo voy a leer en sánscrito, y siempre me gusta cuando puedo citarlo, porque me parece que son unos pasos muy fáciles de dar y que todos ustedes están dando todos los domingos cuando se juntan. El verso dice, Ado es Radha tata sadhu sango tata vajanakriya tato nartani briti esyat tato nishtar uchis tataha ata shakti tato babas tata prema vyu danchati sada kanam mayam prema radur babe babet kramaha. Y Prabhupada lo explica muy bellamente este verso, que tiene los secretos de cómo uno puede apegarse a la suprema personalidad de Dios y por consecuencia uno volverse desapegado del placer de los sentidos, que solo lleva después de un tiempo a la frustración. Al principio uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción de él, el devoto neófito, comienza el proceso de servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra la estabilidad en la autorrealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios Sri Krishna. Ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna que madura hasta volverse Baba, o etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina Prema, que es la etapa más elevada y perfecta de la vida. Termina la cita. Entonces podemos ver que Krishna nos ofrece muchos caminos. Una vez leí en el capítulo 4 del Chaitanya Charitamrita una cosa que dice Prabhupada, que es muy increíble, que es que todo el mundo, todos nosotros, todas las almas espirituales del mundo están siguiendo el camino, el sendero que conduce a Krishna, a Dios. Todos lo están siguiendo. De una manera u otra, todos están siguiendo las órdenes de Krishna, voluntariamente o involuntariamente. Pero dice Prabhupada que lo que cambia es la aproximación final. Es como si todos estuviésemos volando en un avión, en diferentes aviones, pero no todos aterrizan en el mismo aeropuerto. Eso depende del deseo de cada alma. Pero de una manera u otra, todas las almas espirituales, de una manera u otra, a una velocidad u a otra, están todos volviendo, están todos yendo camino de vuelta a casa, de vuelta a la suprema personalidad de Dios. Entonces el verdadero espiritualista debe plantearse qué camino debe elegir que sea más rápido y efectivo para el momento que estamos viviendo y para la condición que estamos viviendo. Todas las religiones, como plantea Prabhupada al principio, el Bhagavad Gita incluye enseñanzas que se incluyen en todas las religiones, pero también te da un conocimiento acerca de la personalidad de Dios, acerca de sus formas, de sus actividades, de lo que le gusta y lo que no le gusta. Y esto hace que el alma espiritual sincera que lee este conocimiento, sin motivaciones personales, sino por el hecho de aprender y de saber más, consiga tener de a poco un apego hacia la suprema personalidad de Dios. Al tener apego a la suprema personalidad de Dios, automáticamente se manifiesta el desapego en el disfrute material de los sentidos. Esto es como una autopista, como una magia.
que hace Krishna para nosotros en esta era de Kali, que es tan difícil concentrarse y concentrar la mente por más de 10 minutos. ¿Qué hablar de 10 minutos? Yo creo que es difícil concentrar la mente por más de un minuto en algo, en una sola cosa. La mente está divagando todo el tiempo. Entonces uno debe primero juntarse con los sadhu sangha, debe juntarse con los espiritualistas, debe juntarse con personas que tengan tendencias espirituales. Y luego, con esas personas sadhu sangha, deben hacer vajana kriya, que es hacer servicio juntos, leer, escuchar y hacer actividades que nos conecten con la espiritualidad. Luego uno debe tomar iniciación de un maestro espiritual, y después de tomar iniciación de un maestro espiritual empieza lo que se llama Anartha Nivriti, que Anartha Nivriti es lo que decía Prabhupada en el significado, que es remover las impurezas, es remover la hierba, ¿no? Así como está el campo de arroz y hay que remover la hierba, y en la batalla de Kurukshetra, Krishna mismo estaba removiendo un montón de personalidades demoníacas que estaban destruyendo el Dharma en la tierra. Asimismo nosotros debemos luchar con los demonios que tenemos adentro. Debemos remover todas las impurezas que tenemos, que nos van apareciendo y que nos van marcando nuestros compañeros de ruta espiritual, que nos van diciendo por qué tenés esta actitud o por qué hiciste esto. Y uno debe, cuando aflora esas impurezas, no debe, eso se llama desapego, no debe identificarse con esas impurezas. Eso es el verdadero desapego. Cuando uno lee el verso 3.27, Krishna dice que el alma condicionada, se identifica con las acciones que en realidad son realizadas por las tres modalidades de naturaleza material. Entonces, desapego significa que uno no se identifica con las impurezas y con los anartas y con las malas cualidades que uno tiene. No se identifica, no se apega a eso, sino que entiende que las tiene, que uno está contaminado, pero por la ayuda de la asociación con los devotos, con la asociación de los espiritualistas, uno puede remover esas pequeñas impurezas. Y cada impureza que aflora, en lugar de ser un problema grande y un drama y algo que, ¿cómo se puede decir?, nos causa una insatisfacción y nos causa una frustración porque cada vez aparecen más y más, debe ser un motivo de alegría, porque nos estamos dando cuenta que cuanto más aflore las impurezas en el corazón y nosotros más estemos contentos de poder sacarlas, es cuando más estamos avanzando en el proceso de Anartha Nivriti, de sacarnos las impurezas. Entonces, la asociación con espiritualistas, eso hace que se remuevan todas esas impurezas del corazón, y el devoto mayor, la persona con más experiencia, llegando hasta el top, que es el maestro espiritual, es el que remueve esas impurezas del corazón y cariñosamente y con mucho cuidado y con mucho amor te señala algunas de las cosas y te ayuda a voluntariamente removerlas y a volverte cada vez más situado en el ser. Recordemos que el ser es perfecto, que no tiene defectos, sino que es la cobertura y el condicionamiento que nos da el cuerpo que tenemos en el momento presente. Y luego, cuando uno va removiendo esas impurezas del corazón, entonces llega lo que se llama nista, que es estabilidad. Uno adquiere estabilidad en el canto del santo nombre, en la práctica espiritual, en la lectura, y luego de la estabilidad y en la lectura y en la práctica de la vida espiritual, uno adquiere uchi, que se llama gusto. El gusto por escuchar sobre la Suprema Personalidad de Dios, por hacer servicio. Entonces pueden ver paulatinamente cómo ese es el secreto, la autopista para obtener el desapego. Porque después del ruchi viene lo que estamos buscando, que es el asakti, que es el apego a la práctica de la conciencia de Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios, y por ende luego de un breve periodo se obtiene el bhava, que es el amor preliminar. Entonces podemos ver cómo practicar el desapego no significa abandonar nuestras responsabilidades materiales, nuestro deber material, nuestro deber prescrito, aquella actividad a la cual fuimos destinados por el cuerpo que obtuvimos, por la cantidad proporcional de las gunas que tenemos, ya sea pasión, ignorancia, pasión o bondad, y la mezcla de esas gunas nos da un determinado tipo de cuerpo, y ese determinado tipo de cuerpo nos da una actividad, un dharma, y uno no debe abandonar esa actividad, y uno tampoco debe abandonar la relación con las personas.
sino que uno no debe volverse emocionalmente dependiente de las personas, sino que debe volverse una persona atmarrama, y que es un bien queriente de las demás personas, y que está dispuesto a ayudar a las demás personas, cualquiera sea el precio que eso tenga en relación con esas personas. Y quiere decir que uno no puede, es como el médico puede querer mucho al paciente, pero si el médico tiene que dar una inyección, por más de que el paciente a veces sufra por lo que ocasiona la inyección, el médico no puede dejar de dar la inyección, si no sería negligente. De la misma manera, si uno fija la mente en la suprema personalidad de Dios y en la práctica, uno puede espiritualizar todas las relaciones y entonces verdaderamente puede ayudar a las personas. Primero, ayudarse a uno mismo. Uno puede predicarse a uno mismo, predicarle a la mente y predicarse a uno mismo lo que tiene que hacer amorosamente y desapegadamente, lo primero. Por eso ese verso tan importante del Bhagavad Gita, que es el 3.27, que es que uno no debe identificarse con los defectos, sino que uno debe identificarse con el ser. Y el segundo significado de ese verso es que uno no debe identificar a las personas con los defectos, sino que también debe identificar a las personas con el ser. Entonces, de esa manera, todas las relaciones que tenemos tienen que tender a que la persona que está con nosotros y nosotros mismos nos elevemos constantemente y a dar a las instrucciones y los consejos que tengan que ver con el avance de las personas y no con capricho de las personas o con estados mentales de las personas. Entonces, ese es el secreto del buen amigo. Por eso se dice que Krishna es nuestro mejor amigo, porque él es muy experto en cómo decirnos a veces, cómo decirnos amorosamente, pero firmemente, qué es lo mejor para nosotros. Entonces uno debe volverse un experto en cómo convencer a las personas de manera amorosa y a través del ejemplo de qué es lo mejor para ellos y cómo darle las herramientas para que ellos verdaderamente se puedan volver felices. No nos olvidemos que el desapego lo que trae como resultado es el conocimiento y el conocimiento trae como resultado la felicidad, Ananda, que parte en el ser verdaderamente. Y el objetivo de todos y el deseo de todos es volvernos felices, eh, tener conocimiento perfecto, volvernos felices. Ese es el objetivo de la conciencia de Krishna. Y ese es el objetivo que tuvo Prabhupada para el mundo, que es que quiere que el mundo sea feliz. Y cuando Prabhupada habla de unidad en el mundo, no está hablando de una secta o de imponer a Dios o imponer unas escrituras, sino simplemente está diciendo que la única forma de que nos podamos volver felices y nos podamos volver unidos en el mundo es entender que todos somos sirvientes, hijos de Dios, de un Dios, que todos tenemos que glorificar a Dios mediante los deberes, mediante la práctica espiritual prescrita para esta era, que es glorificar el nombre de Dios, y que todos debemos estudiar, meditar y poner en práctica las escrituras escritas y hablar por Dios. Y eso es una práctica que se practica en todas las religiones. No nos olvidemos cuando el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y eso prácticamente quiere decir que uno debe glorificar al Señor, glorificar el nombre del Señor, glorificar la morada del Señor, glorificar los pasatiempos del Señor, porque esa es la única manera que el reino de Dios puede venir a nosotros. Y nosotros podemos vivir aún en este planeta, aún con este cuerpo, podemos vivir en el reino de Dios. Ese es el secreto. Y eso está en todas las religiones. Y Prabhupada está dando una visión que nos ayuda a entender, más allá de la cultura y más allá de la tradición, nos ayuda a entendernos como un todo, no separadamente, no porque somos de este país o de esta religión o de este Dios o de este color o de este partido político, sino que nos está dando una herramienta que nos ayuda a entender que todos estamos yendo para el mismo camino, todos estamos buscando la misma cosa y todos queremos los mismos resultados y todos queremos ser felices. Y la buena noticia es que esta práctica espiritual de la conciencia de Krishna y este proceso que se inauguró hace 500 años tiene suficientes pruebas demostradas de que las personas que practican con entusiasmo obtienen la felicidad incluso en este mundo. Y yo siempre me encanta decir que mi vida cambió completamente de que conocí la filosofía
Hare Krishna, de que conocí el mantra y que me dio particularmente, más allá del dharma, de la actividad prescrita, me dio un objetivo en la vida, me dio una función, me dio una actividad y me dio la posibilidad de entender que no como nosotros, al contrario que nosotros, Krishna aprecia a cada uno de nosotros y para Krishna cada uno de nosotros somos importantes y que cada actividad que nosotros hacemos para Krishna es única e indispensable para él. Y no, para Krishna no hay actividades más grandes que otras. Krishna aprecia la actividad tanto de un gigante como de una hormiga. Entonces, eso me hace pensar que no importa si hacemos gran servicio o pequeño servicio, gran resultado, poco resultado, lo importante es que uno quiere servir a Krishna, uno quiere complacerlo y que Krishna acepta lo poquito que le podemos dar como si fuese una gran cosa y nos recompensa siempre sobremanera, nunca acorde a lo que damos, sino que siempre 1000 veces más. Entonces, es un proceso muy lindo, muy fácil de hacer, que nos permite trabajar mucho interiormente, que nos permite rápidamente identificarnos como alma espiritual y no apegarnos, no estar apegados a los defectos que tenemos. Ya nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a veces las tonterías que uno viene haciendo vida tras vida, tras vida, siglo tras siglo. Entonces, la primera lección del desapego es desapegarse, en realidad, desapegarse de los defectos que tenemos, desapegarnos de todas las cosas que hicimos mal por generaciones y generaciones y años y entender, bueno, tenemos una oportunidad de situarnos en el ser, de entender que el ser es perfecto, tenemos unas herramientas para poder comunicarnos con los demás de manera amorosa y darle verdaderamente a los demás lo que necesitan y darnos a nosotros lo que necesitamos. Y eso es un motivo para festejar, ¿no? Poder entender que a través del canto del Santo Nombre, a través de bailar, de cantar y de leer maravillosas historias, maravillosos pasatiempos, maravillosa filosofía, podemos realmente trascender, ¿no? Trascender las diferencias que vivimos y vernos a todos como hermanos. Hare Krishna.